Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarle y darle la bienvenida desde el Salón de Sesiones de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previo al inicio de esta sesión pública que se ha señalado para el día de hoy, lunes 30 de mayo del año 2016, un día ya muy próximo, cada vez más próximo a la elección en Tlaxcala, y de ahí la necesidad de resolver los asuntos, las impugnaciones que aún se encuentran pendientes justo de cara a esta elección ya en Tlaxcala. Así es. Alba, qué gusto saludarte. Alba Rodríguez, permítame presentársela. Ella es integrante de la ponencia del magistrado Héctor Romero, quien el día de hoy nos viene a compartir los asuntos que se habrán de someter en esta sesión. Gracias, Alba, por acompañarnos. A ti, Jesús, muchas gracias. A ver, Alba, platícanos, ¿cuáles son estos asuntos que se someten? Entiendo que son varios, pero quizá los podríamos agrupar en tres bloques. El primero de ellos relacionado con paridad de género. Así es, Jesús. En este caso se van a resolver varios juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sí, en donde los actores impugnan diversos acuerdos del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca, sí, en donde resolvió diversas sustituciones y modificaciones de candidatos con la finalidad de cumplir pues con este principio de paridad. Incluso entiendo que estos asuntos tienen ya un antecedente en resoluciones dictadas por esta propia sala regional, por el Tribunal Electoral en Tlaxcala y el propio instituto. Alba, platícanos al respecto. Sí, pues es en cumplimiento a una resolución de la sala. Bueno, lo que pasa es que es un asunto en donde se controvirtieron postulaciones del Partido Encuentro Social, sí, en donde se le hicieron al partido diversos requerimientos a fin de cumplir con el principio de paridad de género, sí, y se dejó insubsistente un requerimiento previo, claro, se hizo y se dejó, subsistente solo uno, y con base en ese, sí, bueno, se ordenó al instituto que, claro, emitiera una determinación para cumplir con ese principio. Y finalmente esa es la que vienen a combatir. Así es, ahora esta los ciudadanos. Última. Entiendo que también hay un par de asuntos relacionados con el PRD, Alba. Así es un asunto también en donde promueven diversos militantes del PRD, sí, que están interesados en ser postulados ellos, claro, en la primera y segunda regiduría al municipio de Apizaco, Tlaxcala. En Tlaxcala. Ajá. Y ellos, pues, naturalmente tampoco fueron beneficiados de ese registro, y es su principal queja, ¿no?, ante esta sala regional. Así es, ese es el motivo por el que ellos impugnan. Y bueno, esta sentencia cabe destacar que se emitió, bueno, este acuerdo, ¿sí?, se emite en cumplimiento a una resolución, claro, de esta sala en un diverso juicio ciudadano que es el 151. Y bueno, se ordenó al instituto que, bueno, primeramente al partido, sí, a que determinara cuáles serían las personas que ocuparían, claro, estos cargos, y bueno, el partido hace sus registros correspondientes, claro, ante el instituto aprueba mediante un acuerdo y es, sí, el que comparecen a impugnar estas personas. Entiendo que en estos casos en particular no tiene que ver con paridad de género. No, no necesariamente, sino es más que nada el registro que hace el partido político y que los actores estiman que no se encuentra pegado. Interesante un juicio más que se promueve en relación a actos anticipados de campaña. Así es un juicio electoral, es el 19, ¿sí?, y lo promueve un ciudadano, sí, en contra de la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en donde el tribunal determina como inexistentes los actos anticipados de campaña, así como la promoción anticipada del candidato del Partido Acción Nacional, al municipio de Magdalena Tlatelulco. Así es, Magdalena son correctos. Así es. Y bueno, básicamente el actor estima que la resolución no se encuentra pegada a derecho porque, sí, no se hizo una adecuada valoración de pruebas. Eso por parte del Tribunal Electoral local de Tlaxcala. Se queja entonces el ciudadano de que no se está haciendo una valoración debida de pruebas, y esa es su queja principal por aquellos actos anticipados de campaña del candidato del PAN a la presidencia municipal de Magdalena Tlatelulco en Tlaxcala. Es correcto. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Alba, te invitamos a que al final de la sesión nos puedas compartir pues los criterios que los magistrados habrán asumido en esta sesión pública. Con mucho gusto. Muchas gracias, y a usted, como siempre, lo invitamos a que nos acompañe a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Buenas noches, tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para esta noche. Le solicito, Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe quórum para sesionar. Asimismo, le informo que serán materia de resolución 6 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral y un juicio de revisión constitucional electoral, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, Secretaria General. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, le solicito que lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciado Omar Ernesto Andujo Vitar, le solicito por favor nos dé cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno la magistrada María Silva Rojas y el de la voz. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 241 y 252, así como del juicio de revisión constitucional electoral 36, todos de este año, promovidos por diversos ciudadanos y por el Partido Encuentro Social, a fin de controvertir el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones el 22 de mayo pasado, relacionado con el registro de candidaturas para la elección de presidencias de comunidad en Tlaxcala, presentadas por dicho instituto político para el proceso electoral ordinario 2015-2016. En primer término, se propone acumular el expediente del juicio de revisión 36 al del juicio ciudadano 241, toda vez que los actores impugnan el mismo acto, hacen valer similares agravios y su pretensión es la misma. Por otra parte, las ponencias consideran conocer los asuntos per saltum, puesto que el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites ante la instancia local puede implicar una merma al derecho de ser votado de los promoventes, ya que las campañas electorales concluirán el miércoles siguiente, llevándose a cabo la elección el próximo domingo. En concepto de las ponencias, los agravios resultan infundados. Ello porque en el juicio ciudadano con clave SDF-JDC 163/2016, esta sala regional no ordenó a la autoridad responsable emitir una determinación únicamente en relación al actor en este asunto, sino que ordenó al Consejo General del Instituto Local modificar el acuerdo por el que aprobó el registro de candidaturas para la elección de presidencias de comunidad, realizando los ajustes necesarios en términos del apercibimiento efectuado con anterioridad, resolución que ha causado ejecutoria, pues no se promovió recurso de reconsideración en su contra. Asimismo, la autoridad responsable actuó en el marco de sus atribuciones, toda vez que el partido no atendió en tiempo el requerimiento que le hizo, a fin de cumplir con el principio de paridad de género en el registro de candidaturas a presidencias de comunidad. Esto es, el partido solicitó el registro de las candidaturas a presidencias de comunidad postulando 54 fórmulas de hombres y 34 de mujeres, por lo que el instituto local lo requirió para que realizara las sustituciones necesarias a fin de cumplir con el principio de paridad de género. Al respecto, Encuentro Social presentó de manera extemporánea un escrito solicitando la cancelación de diversas candidaturas y, en consecuencia, el Consejo General procedió a realizar un sorteo a fin de determinar a qué candidaturas les negaría el registro para cumplir con el referido principio constitucional. Dicho procedimiento tiene justificación, ya que la consecuencia de no cumplir con la paridad de género en la solicitud de registro de candidaturas se encuentra en la ley. Además, esta sala regional, al resolver el juicio ciudadano SDF-JDC 163/2016, le ordenó a dicho Consejo General realizar los ajustes necesarios en términos del apercibimiento efectuado previamente por esa autoridad administrativa electoral local, estableciendo para ello el mecanismo o criterio objetivo e imparcial a utilizar para determinar los registros que, en su caso, no subsistirían, y a juicio de las ponencias, el procedimiento de sorteo implementado por la autoridad responsable constituye una medida necesaria para hacer efectiva la paridad de género y afectar en el menor grado posible y de manera objetiva los derechos de ser votados de los candidatos postulados, por lo que en las propuestas se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Omar.
Antes de someter a consideración de ustedes los proyectos, quiero hacer la precisión de que el juicio ciudadano 252 lo presenta el señor magistrado Romero. Me ganaron las ansias por querer votar a favor un asunto de estos. Está a consideración de este pleno los asuntos de cuenta. Bueno, les decía que era la ansiedad de querer votar a favor, y si yo ponía uno como propio era más fácil. No obstante, en estricta congruencia con lo que voté en la sesión anterior, en los juicios ciudadanos 238 y 248, así como en el 199 y acumulados, relativos a una diversa forma de resolver los casos, aplicando la doctrina de la eficacia refleja de la cosa juzgada indirecta, insisto, en estricta congruencia a esos asuntos, y dado que guardan las mismas características, es que no puedo acompañar la propuesta, y anuncio que si la votación es mayoritaria en este sentido, como vienen las propuestas, emitiré voto particular. ¿Alguna otra consideración? Si no es así, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de ambos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. En contra, aunque hubiera querido que fuera… No, en contra. Magistrado presidente, los proyectos con los que se dio cuenta son aprobados por mayoría, con el voto en contra de usted, como lo anunció en su intervención. Gracias, secretaria general. En consecuencia, en el juicio ciudadano 241 y en el juicio de revisión constitucional 36, ambos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios. En consecuencia, agréguese copia certificada de la presente sentencia al juicio acumulado. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia. Ahora bien, en el juicio ciudadano 252 de este año se resuelve único, se confirma el acuerdo impugnado en lo que fue materia de controversia. Señor secretario Luis Alberto Trejo Osornio, le solicito por favor nos dé cuenta con los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 239 del presente año, promovido por Roberto Huerta Carcaño y otros, a fin de controvertir la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala, por virtud de la cual se confirmó el acuerdo 146 del año en curso, emitido por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por el que se resolvió el registro de candidaturas de ayuntamientos presentadas por el Partido Encuentro Social. Los demandantes pretenden la revocación de la resolución impugnada, misma que confirmó los cambios efectuados en la integración de su planilla, atendiendo al cumplimiento del mandato de postulación paritaria, a efecto de que se les restituyera su derecho político electoral de ser votados conforme a los cargos originalmente registrados. La consulta propone declarar infundado el agravio relacionado con la falta de fundamentación y motivación de la resolución, pues de esta se desprende que, contrario a lo señalado por los actores, el Tribunal Local sí fundó y motivó su determinación en lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución, diversos tratados internacionales, así como en los artículos 7 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, concluyendo que la igualdad y no discriminación en el acceso a la representación política constituye un lineamiento y excepción que debe observarse al interpretarse el derecho de ser votado previsto en el artículo 35 constitucional, lo cual es acorde con el criterio de esta sala regional, pues las modificaciones y la sustitución efectuadas en la planilla de los demandantes tuvieron como única motivación el requerimiento que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones formulara al partido a efecto de que cumpliera con el mandato constitucional de paridad en la postulación de candidaturas a integrantes de los ayuntamientos. Por otra parte, de la revisión de los agravios esgrimidos por los demandantes ante esta sala regional relacionados con las modificaciones y la sustitución de la integración de su planilla, así como la presunta ilegalidad de las renuncias, el proyecto propone declararlos inoperantes en virtud de que se trata de una reiteración textual de los planteados en sede jurisdiccional local. Por lo antes expuesto, se propone confirmar la resolución impugnada. Prosigo con la cuenta
con el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 243 del presente año, promovido por Edwin Rivera Cuautle, en contra de la determinación emitida por la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral número 2 en Tlaxcala, por lo cual no se dio inicio al trámite de reposición de la credencial para votar solicitada. En el caso, se propone modificar la determinación impugnada porque la negativa de realizar el trámite de reposición de la credencial constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho de votar del actor, de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia 8 de 2008, en el que se advierte que si el ciudadano no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial dentro del término legal derivado de situaciones extraordinarias acontecidas con posterioridad a la fecha límite para su realización, dicho documento debe reponerse. Sin embargo, en el asunto de la cuenta se precisa que, dada la imposibilidad jurídica y material para expedir la credencial ante la proximidad de la jornada electoral y la necesidad de dotar de certeza los listados nominales de electores que ya se han impreso y entregado, es necesario postergar el trámite respectivo hasta después de la elección y expedir al actor copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia con objeto de que al exhibirla con una identificación se le permita ejercer el derecho vulnerado, de conformidad con el artículo 85 de la Ley Procesal de la materia. Con base en lo anterior, se propone modificar la negativa impugnada, expedir copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, vincular a los funcionarios de casilla para que le permitan votar y ordenar a la autoridad registral que con posterioridad a la jornada electoral inicie el trámite de reposición de credencial solicitado. Asimismo, como la responsable de manera verbal negó la realización del trámite solicitado, se exhorta a la Junta Distrital respectiva para que, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, en lo sucesivo, emita su determinación por escrito y de manera fundada y motivada. Por otra parte, doy cuenta con el juicio ciudadano número 249 de este año, promovido por Juan Pablo Morales Rico, por su propio derecho, a fin de impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, identificado con el número 217 de este año, mediante el cual aprobó las sustituciones de las fórmulas de candidatos a primer y segundo regidor para el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, propuestas por el Partido de la Revolución Democrática para el actual proceso electoral en esa entidad federativa. Al respecto, la ponencia propone conocer el asunto en la vía per saltum y, en cuanto al fondo de la controversia, se plantea desestimar por inoperantes e infundados los agravios formulados por el accionante. Como se detalla en el proyecto, sus argumentos se califican como inoperantes, pues no están dirigidos a controvertir el acuerdo del Instituto Electoral local, sino la determinación del Partido de la Revolución Democrática que le dio origen. No obstante esta conclusión, en aras de dotar certeza el actual proceso comicial, se propone ocupar del estudio de los motivos de reproche planteados por el accionante, los cuales se estiman infundados. Lo anterior, en virtud de que el caso, la actuación del Partido de la Revolución Democrática obedece a lo ordenado por esta Sala Regional al resolver el diverso juicio ciudadano 151 de este año, aunado a que el ejercicio de la facultad de designación directa a que se alude, prevista en el artículo 273 de su estatuto, no está sujeto al otorgamiento de audiencia previa a los interesados en obtener una candidatura, sino únicamente a que se colme alguno de los supuestos de excepción que se prevén y, en el caso, el Comité Ejecutivo Nacional del citado instituto político invocó el relativo a la existencia de un riesgo inminente de quedar sin registrar candidatos. Tampoco le asiste la razón al sostener que la designación hecha por el partido vulnera su derecho de ser votado, pues, como se ha sostenido en diversas ocasiones por este tribunal, el haber participado en el proceso interno de selección atinente no le otorgaba por sí solo el derecho a ser registrado finalmente como candidato, máxime si se considera que el partido actuó en ejercicio de sus prerrogativas a la autoorganización y autodeterminación. Por último, se estima igualmente infundado el agravio en el que se cuestiona la celebración de una sesión del partido en la que se adoptara la designación ordenada por esta Sala Regional, ya que, como se explica en el proyecto, el partido remitió al mencionado juicio ciudadano 151, en cumplimiento de la sentencia de este órgano jurisdiccional, copia certificada de diversos documentos, entre ellos la convocatoria a la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, verificada el pasado 19 de mayo, de la lista de asistencia de los integrantes de dicho órgano nacional de dirección y del acuerdo adoptado por este máximo órgano de dirección partidista. En mérito de lo expuesto, se propone confirmar en la parte conducente el acuerdo impugnado.
Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 19 de este año, promovido por Aldo Pluma Flores, a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, por la que declaró la inexistencia de los actos anticipados de campaña y actos de promoción previos al inicio de dicho periodo, dentro del procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de la queja presentada por el propio actor en contra de José Félix Solís Morales, candidato del Partido Acción Nacional a presidente municipal de la Magdalena Tlatelulco. En razón de que se cumple con los requisitos de procedencia, se analiza el fondo de la controversia y, en esencia, el actor esgrime que el tribunal local valoró de manera indebida la nota periodística publicada en el diario ABC Jicotencatl, cuya versión impresa aportó al procedimiento, así como la inspección al sitio de Internet del referido diario realizada por el personal del Instituto, las cuales, en su opinión, cuentan con valor probatorio pleno para tener por acreditados los actos anticipados de campaña y promoción personalizada que denunció. Además, que el candidato denunciado no negó la realización de la entrevista ni que la persona que aparece en la imagen de la misma le correspondiera a su persona. La consulta propone calificar como esencialmente fundados los motivos del reproche. Ello en virtud de que, contrario a lo que sostuvo el tribunal responsable, del contenido de las publicaciones se desprende que podría no tratarse únicamente del ejercicio periodístico, sino que comprenden presuntas declaraciones realizadas por un candidato y que en el marco de un proceso electoral en este tipo de publicaciones puede incurrirse en abuso o simulación, que pudieran traducirse en inequidad en la contienda. Así, se estima incorrecta la conclusión a la que llegó la responsable, pues con independencia de que no hubo persona alguna que pagara la publicación de las notas en comento, estaban implicadas supuestas declaraciones de un candidato acompañadas de una imagen de su persona con elementos que podrían constituir acto de proselitismo previo a la campaña electoral. Por otra parte, en torno al tema de que el candidato no negó en ningún momento ser la persona que aparece en la imagen, ni adujo que la nota fuera falsa, en la consulta se razona que lo que trascendió fue que el tribunal responsable no advirtió que en el procedimiento sancionador debió llamarse personalmente al denunciado. En efecto, no obstante que el representante del partido hubiera negado y objetado el contenido de la entrevista al actuar también como designado del candidato para acudir a la audiencia de pruebas, el deslinde se realizó de manera genérica, por lo que en realidad no se conoce la postura del candidato frente a los hechos denunciados. Por lo anterior, y dado que en el escaso caudal probatorio era necesario contar con las manifestaciones propias del candidato, circunstancias que soslayó la responsable. Por tanto, en la propuesta se plantea revocar la resolución impugnada para el efecto de que se llame a que comparezca de manera personal el candidato al procedimiento, se integre debidamente el expediente y se emita una nueva resolución, conforme a los plazos y términos que se señalan en la consulta. Es la cuenta, magistrados, magistrado. Gracias, Luis Alberto. ¿Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta? Si no hay intervención alguna, Secretaria General, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los 4 proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 239 de este año se resuelve. Primero, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de impugnación. Segundo, se conmina al Tribunal Electoral de Tlaxcala en términos de lo establecido en esta sentencia. En cuanto al juicio ciudadano 243 de este año se resuelve. Primero, se modifica la determinación impugnada. Segundo, expídase copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a fin de que el actor pueda votar en la elección a celebrarse el próximo 5 de junio. Tercero, se vincula al presidente de la mesa directiva de la casilla respectiva para que permita votar al actor en los términos precisados en la sentencia. Cuarto, se ordena a la autoridad responsable iniciar el trámite correspondiente en los términos establecidos en la sentencia. Quinto, se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de incumplir la presente sentencia en sus términos y plazos, será acreedora a alguno de los medios de apremio previstos en ley. Sexto, se exhorta a la Junta Distrital a fin de que en todos los trámites de los ciudadanos relacionados con la credencial para votar se cumpla estrictamente el principio de legalidad. Ahora bien, en el juicio ciudadano 249 de este año se resuelve. Único, se confirma en la parte cuestionada el acuerdo impugnado.
Finalmente, en el juicio electoral 19 de este año se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la sentencia. Segundo, se apercibe al tribunal responsable que de incumplir con la presente sentencia en la forma y plazos ordenados, podrá imponérsele una medida de apremio en términos de ley. Licenciada María de los Ángeles Vera Olvera, le solicito, por favor, dé cuenta con el proyecto de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 254 del presente año, promovido contra la determinación del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones relativa al registro de candidatos del Partido de la Revolución Democrática a la primera y segunda regidurías del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. En el proyecto que se propone conocer per saltum, se considera que, contrario a lo sostenido por los actores, sí existe una resolución de la Comisión Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática que sustenta la determinación del Comité Ejecutivo Nacional de dicho instituto político relativa a las designaciones de candidatos a la primera y segunda regidurías del Ayuntamiento de Apizaco. Además, si bien dichas determinaciones no se hicieron del conocimiento de los actores, esto se debe a que no fueron parte ni en el medio de impugnación interno ni en el proceso interno de selección de candidatos, tal como se estableció en el diverso Juicio Ciudadano 151 del presente año. Por otra parte, se estima que el hecho de que el secretario técnico del Comité Ejecutivo Nacional informara al Instituto de las fórmulas a ser registradas no resulta suficiente para revocar el acuerdo impugnado. Así, por las consideraciones del proyecto, se estima que resulta infundado el agravio relativo a que el acuerdo impugnado no acató lo resuelto en el diverso Juicio Ciudadano 151 del primer año, resolución cuya impugnación por parte de los actores fue desechada por la Sala Superior de este Tribunal Electoral. Por lo anterior, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Ángeles. ¿Esta consideración el proyecto de cuenta? Al no haber intervención, le solicito, secretaria general, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 254 de este año, se resuelve único, se confirma el acuerdo impugnado. Al no haber más asuntos que tratar en esta sesión pública, se da por concluida la misma, siendo las 20:36. Buenas noches, que descansen. Alba, ya decíamos al principio de la sesión, interesantes probablemente los criterios, y así fue. Me llama la atención, por supuesto, pues los temas relacionados con paridad de género, Así es. donde el instituto, para dar cumplimiento a ese principio de paridad de género, que viene de un requerimiento por parte de esta sala, en cumplimiento a una sentencia, establece un mecanismo que estima es el que menos lesión causa a los que están participando en la contienda, que es a través de un sorteo. Así es, Jesús. Pues básicamente se volvió a confirmar el mismo, el acuerdo que ya se había analizado en esta sala regional. Sí. Y bueno, se estimó también en aquel asunto que ese mecanismo implementado por el instituto a fin de cumplir justamente con este principio de paridad, pues estaba conforme a derecho. Bien, y los asuntos del PRD, tratándose de la primera y segunda regiduría en el municipio de Apizaco, que vienen a controvertir precisamente también esa exclusión para ser candidatos. Incluso son dos asuntos y en uno de ellos quienes acuden a combatir este acuerdo, pues entiendo no fueron parte del proceso, ¿no? En el proceso interno del Partido de la Revolución Democrática para poder ser postulados a estos cargos, ¿no? Así es, Jesús. Pues básicamente en este asunto se determinó que fue conforme a derecho la implementación del mecanismo extraordinario que realizó el partido con base en su norma estatutaria y bueno, en el inminente riesgo de quedarse sin candidatos en esos dos cargos, ¿no? Que es primera y segunda regiduría para el municipio de Apizaco. En Tlaxcala. Y, por supuesto, resaltar todavía más
la revocación de la resolución del Tribunal Local que estimó la inexistencia de actos anticipados de campaña y que esta sala determina que probablemente sí pueden causar alguna lesión, por llamarlo de manera coloquial, al proceso electoral, aquellos actos que no valoró debidamente el Tribunal Local y en consecuencia le impone dictar una nueva resolución donde haga esta valoración y además pues le dé su derecho de audiencia, por llamarle de alguna forma, al candidato a la presidencia municipal de Magdalena Tlatelulco, en Tlaxcala. Sí, pues en este caso se estimó que era necesario llegarse de un caudal probatorio más amplio, consistente, a través del cual pues la autoridad pudiera emitir una determinación apegada a derecho y pues también es muy importante este criterio de pues otorgarle su derecho de audiencia al candidato para efecto de que pues manifieste lo que a su derecho convenga. Claro. Bueno, en ejercicio pues ahí tendrá, por supuesto, también que exhibir, entiendo, pues quizá un caudal probatorio que le pueda beneficiar, ¿no? Claro. Alba, pues muchísimas gracias por habernos Jesús. acompañado en esta sesión. Y a usted, como siempre, solo nos resta agradecerle el habernos acompañado a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.